Ya comenzamos a grabar. Ya, me imagino que en este momento ya les llegó la notificación de que la clase está siendo grabada. Y Sí. bueno, comenzamos como Dios manda, ¿cierto? Bien, la clase de hoy ya básicamente tiene relación con estos fundamentos de termodinámica electroquímica, ¿ya? Ya, vamos a hacer una breve introducción porque quiero que entiendan un concepto que es muy importante, sobre todo para las aplicaciones que vamos a tener en el transcurso del curso, las aplicaciones que vamos a ver después con el profesor Alifer, ¿cierto? Y también es importante que hagamos como que dijera, un breve repaso de algunos conceptos que seguramente ustedes ya conocen, pero que es importante que los tengamos presentes también a la hora de poder hablar, digamos, de electroquímica propiamente tal. Entonces, esto es bien pedagógico, ¿cierto? Los resultados de aprendizaje en esta oportunidad me están viendo, ¿no? Están todos ok, ¿cierto? Sí, 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 veo. profesor. Ya, perfecto. Yo- Si tienen alguna duda o consulta, pueden, ¿cómo se llama? Decirme sin ningún problema, ¿cierto? ¿Ya? Decirme, profesor, tengo una pregunta o tengo una consulta o hay algo que no entendí. Siéntanse total libertad de hacerlo. Y bueno, como les decía, los resultados de aprendizaje son estos dos los que están asociados al curso. Nosotros nos estamos centrando a partir de esta clase esencialmente en el primero, ya en la interpretación de resultados experimentales y teóricos en función de la línea de investigación a la que se incorpora el estudiante en su proyecto de investigación. Y esto tiene que ver entonces con la formación, ¿cierto? Con la entrega de conocimientos que les vamos a estar proporcionando con el profesor Mestra durante el transcurso del semestre. ¿Ya? Los objetivos en esta vuelta, o para esta clase, son el comprender el concepto de electroquímica desde su aplicación. ¿Ya? Y ahí voy a mostrar un ejemplo que pensé que podría ser un ejemplo bastante lúdico para ustedes. Clasificar tipos de celdas según el tipo de reacciones redox y diferenciar conceptos de carga, campo eléctrico, potencial eléctrico, fuerza electrostática, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profesor. Perfecto. Entonces, nosotros en la parte de los fundamentos de termodinámica electroquímica vamos a ver estas cuatro partes, ¿ya? No están en el nivel de detalle que a lo mejor deberían estar, ¿ya? Porque, por ejemplo, la parte A, que tiene que ver con la electroquímica básica, dice energía libre y ecuación de Nernst. O sea, vamos a ver otros conceptos entre medio, pero lo vamos a resumir, ¿cierto? En estas dos cosas. La energía libre, para efectos prácticos, me permite entonces saber si la reacción va a ser espontánea o no espontánea. En otras palabras, vamos a ver o vamos a saber si es una reacción de tipo galvánica, ya que produce corriente eléctrica debido a la generación de una reacción de tipo redox, o si entonces necesito la alimentación, la inyección de corriente eléctrica de una fuente externa para que la reacción entonces ocurra de forma eficiente. Vamos a ver también la diferencia de potenciales interfaciales, ya vamos a ver ahí los modelos que pasa entre la interfaz electrodo-disolución, después los potenciales de unión líquida y su aplicación que tiene que ver un poco con esto de los electrodos selectivos, ¿ya? La sigla ESI significa electrodo de ion selectivo, básicamente, ¿de acuerdo? Bien, a modo de introducción, ¿ya? Para esta clase del día de hoy, tenemos que entender un poco en qué consiste esto de la electroquímica. Chicos, insisto, si tienen alguna duda o consulta, si no entienden, ¿cómo se llama? Algo que yo estoy explicando, siéntanse total libertad de decirme, profesor, no entiendo. O sea, yo ahora, por ejemplo, veo que estoy compartiéndoles pantalla, no veo sus caras, pero no sé si es que, ¿cómo se llama? Voy a poder ver si es que ustedes me levantan la mano o no, ¿ya? Así que ahí me van diciendo, profesor, tengo alguna duda. ¿Perfecto? Bien. Ok, profesor. perfecto. Entonces, con respecto a la electroquímica, básicamente es como dice acá, el estudio de la interconversión entre la energía química y la eléctrica. ¿Ya? Es bien curioso cómo entonces se comunican
estas dos formas de energía, ¿ya? Bueno, desde la física, y los chicos que deben venir desde ingeniería deben saberlo, la energía es valga la redundancia, propiedad propia de la materia, de la sustancia, y que tiene entonces la capacidad de transformarse en distintos tipos. Y acá la conversión tiene que ver con la energía química que proviene de la reacción química que realiza, digamos, el proceso redox, y el intercambio de electrones, ya sea por transferencia de carga, o por difusión, o por cualquiera sea los mecanismos que permite entonces la generación de energía eléctrica. Entonces eso permite la transformación de una energía a otra. Ahora, esta transformación se aprovecha mediante diferentes procesos. Básicamente, la electroquímica, nosotros vamos a estudiar dos procesos, donde en uno de ellos vamos a darle un poco más de énfasis. Y el primero, entonces, tiene en relación con el estudio de la producción de energía eléctrica por medio de una reacción química, ¿ya? A estos procesos se le llaman procesos galvánicos o voltaicos. Ya vamos a conversar en breve en qué consiste. Después tenemos el estudio de los cambios originados por una corriente eléctrica, ¿ya? Proceso que se le conoce como proceso electrolítico, ¿ya? Y en este caso, para que un proceso pueda ser galvánico o electroquímico, o pueda ser ambos, ¿ya? Eventualmente, tiene que tener algunas condiciones, ¿ya? Esas también las vamos a conversar en un momento más. Luego, tenemos que el objetivo de esto es que ustedes puedan entender precisamente procesos heterogéneos de transferencia de carga principalmente. ¿Y esto por qué? Cuando hablamos de un proceso heterogéneo, estamos hablando de un proceso que ocurre en distintas fases, ¿ya? Si nosotros miramos desde la perspectiva de la físico-química de superficie, tenemos fenómenos que ocurren dentro de una fase, dentro de otra fase, y fenómenos que ocurren en la interfase, ¿cierto? En la superficie interfacial. Y que esto va a depender si es que la superficie es curva, si es plana, si hay algún potencial químico involucrado, o la energía libre. Y las aplicaciones evidentemente de esto son las isotermas. Bueno, aquí la parte electroquímica un poco también se toca en cierto modo estos conceptos que yo acabo de mencionar, precisamente con la parte de los procesos interfaciales que están dentro del programa. Y también mencionarles que se habla de procesos heterogéneos porque nosotros tenemos muchas fases diferentes en un sistema electroquímico. Ya tenemos los iones en disolución, tenemos la membrana, tenemos el electrodo que es sólido, tenemos los iones que componen o que están dispersos dentro de la superficie del electrodo, y etcétera, 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 etcétera. Por lo que estudiar en principio un sistema electroquímico resulta un poco complejo, ¿ya? Ahora, no, mi idea no es asustarlos, digamos, con lo que yo les estoy diciendo, sino que más bien tenerlo claro cuando entendamos cómo es que funciona el proceso cuando va desde la disolución al electrodo y desde el electrodo a todo lo demás, ¿cierto? Y cómo es entonces que se entiende o qué modelos describen el proceso de intercambio de carga o el proceso de transferencia de carga entre los iones en disolución, la interfase disolución-electrodo, el electrodo y los electrones que están circulando. ¿De acuerdo? Ok. Acá también dice que una reacción global se efectúa como la suma de dos semireacciones, ¿ya? Básicamente, la base de todo esto, o de determinarlo de la forma más sencilla posible, es entonces entender de que hay una reacción química que produce un cambio, ¿ya? Y después otra reacción química que produce otro cambio, y que la suma de ambas me dan una ecuación global que a mí me permite describir cómo ese cambio, ya voy a decir de qué se trata, permite entonces la conducción de electrones en un sistema electrónico, ¿ya? Estas son de naturaleza heterogénea, eso ya se los mencioné, por el hecho de tener distintas fases, ¿ya? Y una cosa también importante es que cada una de las reacciones van a tener lugar sobre el electrodo, a nivel de superficie del electrodo, ¿ya? Y estas, entonces, como dice ahí, suponen una transferencia neta de electrones. Es decir, que si desde la perspectiva de la teoría tenemos una reacción que
la transferencia de electrones neta es de 2 electrones, idealmente son 2 electrones, ¿ya? Idealmente son 2 electrones. Eso es discutible y también un poco relativo, pero en principio debería ser de esa manera. Finalmente, se denomina una reacción electroquímica o proceso electrodo a este proceso. ¿Ok? ¿Todo bien hasta acá? Todo bien, profe. Sí, profe, todo bien. Profe, yo quería hacerle una pregunta. Sí, dime. Cuando se está hablando de las semirreacciones heterogéneas, creo que, bueno, no le entendí una parte. O sea, se llama heterogénea porque hace referencia a que se da en diferentes fases o porque se tiene en cuenta los diferentes componentes que tiene que están en la reacción. Ya, a ver, Lucas, cuando hablamos de semireacciones, hablamos netamente de las reacciones redox, como seguramente tú las aprendiste en química general, donde para una reacción donde hay un intercambio de electrones, hay una reacción de oxidación y respectivamente una de reducción, ¿cierto? Por cada oxidación Sí, que está presente también va a haber su reducción. Y es por eso entonces que nosotros hablamos de agente oxidante y agente reductor, ¿cierto? Donde el agente cierto. oxidante es aquel que recibe los electrones reduciéndose para hacer que la otra especie se oxide y viceversa. ¿De acuerdo? Sí, Ya, eso sí, tiene que ver con eso tiene que ver con las semireacciones. Cuando hablamos de naturaleza heterogénea, hablamos de las fases presentes en el sistema electroquímico. Y yo mencioné dos, por ejemplo, la disolución, donde están presentes los iones, y el electrodo, que es una fase más bien sólida. En la superficie del electrodo es donde ocurre toda la magia de la electroquímica. Pero además, ¿ya? Como característica del electrodo es que tiene una parte que permite la conducción iónica y otro extremo que permite la conducción electrónica. Entonces, cuando la reacción ocurre en la superficie del electrodo, normalmente es de tipo iónica y la transferencia ocurre a través del circuito eléctrico, la transferencia de electrones. ¿Me entiendes ahora o no? sí, sí, señor, ya. Muchas Ya. gracias. De todas maneras, yo a continuación voy a mostrar un sistema, ya a modo de ejemplo, para hacer la diferencia entre un sistema galvánico y un sistema electrolítico. Y ahí aparece gráficamente de forma muy explícita lo que yo te acabo de explicar con palabras. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de electroquímica como tal, ya hablamos de una reacción de tipo redox, donde hay una transferencia de electrones. Nosotros tenemos que destacar el hecho de que todas las reacciones fundamentalmente son de naturaleza eléctrica, puesto que en cierto modo, en distintas formas, hay electrones involucrados. Por ejemplo, cuando tenemos una reacción de metátesis o una reacción de precipitación, ¿cierto? Al momento que la reacción se produce, ¿cierto? Hay una teoría que es la teoría del complejo activado que menciona que en la zona de la coordenada de reacción, ¿cierto? Donde está este estadio intermedio de energía, se establece la zona del complejo activado, que describe entonces que en ese sector, ya de la coordenada de reacción, ocurre la ruptura y formación del enlace. O sea, lo que en el fondo permite que una reacción química se lleve a cabo. Evidentemente, también tenemos que tener en cuenta que existen criterios de espontaneidad para decir si una reacción efectivamente va a ocurrir o no, ¿cierto? Y al respecto, entonces, hablando específicamente de la ruptura y formación de enlace, todos los enlaces químicos, cualquiera sea su naturaleza, van de la mano de la transferencia de electrones, sin necesariamente generar procesos electrónicos asociados o electroquímicos asociados. Y estoy hablando simplemente de una reacción química que ustedes, por ejemplo, aprenden en los primeros cursos de química que tienen en sus carreras de grado, ¿ya? Una reacción de metátesis, por ejemplo, donde ustedes mezclan dos productos y se produce literalmente el intercambio del anión con el catión de los reactantes, ¿ya? Si no queda de forma tan explícita lo que acabo de escribir, a continuación les voy a mostrar, les voy a compartir otra pantallita, que es una pizarra que yo tengo acá, y les voy a mostrar una reacción de ejemplo, ¿ya? Entonces, vamos a compartir pantallita.
Pam. A ver, aquí está. Vamos a compartir pantalla, les dije. Aquí está la pizarra, nueva pizarra, ¿cierto? Y compartamos pantalla. Ya, ¿están viendo? Es una pizarra blanca. Sí, profe, sí. Sí, profe. Vamos a ver si están viendo. ¿Qué les acabo de escribir? Hola. Ya. Perfecto. Ya, entonces, yo les decía que les iba a mostrar un ejemplo. Bueno, tenemos un ejemplo donde tenemos, no sé, yoduro de potasio más cloruro de plomo, ¿cierto? Ya, esta reacción da origen a, vamos a poner así, esto da origen a KCl, ¿ya? 2KCl más PbI2. Y resulta que este precipita, ¿ya? Este es un PP amarillo. Aquí hay una reacción donde, lo voy a destacar en rojo, el anión, que en este caso es el ion yoduro, y el ion, en este caso, cloruro, ¿ya? Se intercambian con los respectivos metales, que son el potasio y el plomo, que está con un estado de oxidación 2+, ¿ya? 2+. Cuando ocurre el intercambio, ¿ya? Si nosotros tuviéramos que describirlo, lo que yo les decía hace un rato atrás, en un gráfico de coordenadas de reacción, por ejemplo, tiempo inverso de energía, nosotros tenemos en este sector los reactantes, ¿cierto? Luego que va avanzando el tiempo de la reacción, tenemos una parte que es como el intermedio, y luego esto baja y se mantiene constante, ¿ya? En una reacción química espontánea ocurre esta situación, que hay un delta E, donde la energía de los productos es menor respecto de los reactantes, ¿ya? ¿Cuáles serían los reactantes en esta ecuación química que yo describí aquí arriba? Estas serían los reactantes y esto, perdonen. Estos serían los reactantes y entonces los de la derecha los productos. Justo en este sector, de estoy yo marcando ahora con negro, ¿ya? Existe un concepto que se usa en química que es el complejo activado, ¿ya? Vamos a poner así entre comillas. Y acá es donde ocurre ruptura y formación de enlaces. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Ya, perfecto. Aquí es justo donde ocurre la ruptura y formación de enlace. Entonces, ahora pensemos qué es un enlace. ¿Ya? Para que entiendan un poco lo que les estoy tratando de describir. Por ejemplo, si yo dibujo una molécula que ustedes la conocen. ¿Qué molécula es esa? Agua, bro. Agua. La molécula de agua, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros representamos como una línea, ¿qué cosa? El enlace. El enlace. El enlace. ¿Ya? Y en este caso el enlace es un enlace covalente, ¿ya? Porque claro, como yo les dije recién, nosotros lo representamos como una línea que conecta el oxígeno con el hidrógeno. Resulta que este enlace covalente está compuesto de 2 electrones. ¿Sí o no? Sí. Sí, señor. Eso es lo que dice la teoría cuando ustedes le enseñan el enlace químico y todo lo demás. Ahora, ¿cómo relaciono esto de la formación y ruptura de enlace, esto que acabamos de escribir acá, con una reacción química, ¿cierto? Y con de cómo lo podemos ver en el fondo de manera explícita. Yo les voy a escribir otra reacción química. Esta ustedes la conocen, ¿no? Sí.
Ya, esta es la combustión de hidrógeno en presencia de oxígeno que genera entonces agua. Entonces, cuando el oxígeno, que la estructura de Lewis es más o menos esta, ¿cierto? Y el hidrógeno interactúan en presencia de una pequeña adición de energía, se me genera entonces la molécula de agua. Hasta ahí todo bien, ¿no? Sí, Ya, perfecto. Resulta que cuando yo adiciono energía, yo rompo enlaces para formar nuevos enlaces. Y como los enlaces están hechos de dos electrones, ahí tienen una forma en la que los electrones se ven involucrados en un proceso químico. ¿Lo ven o no? sí, profe. Y es lo mismo que ocurre en esta reacción. ¿Ya? Aquí hay un intercambio, claro, los compuestos que se forman acá, a excepción de este, son de tipo iónico. Pero aún así, sigue habiendo un intercambio de electrones y una formación y ruptura de enlace. ¿De acuerdo? De Entonces, acuerdo. cuando nosotros hablamos ahora de la reacción, cuando decimos que todas las reacciones químicas son fundamentalmente de naturaleza electrónica, puesto que hay electrones involucrados, en varias formas, tenemos un tipo que son las típicas reacciones químicas. Aquí tenemos ejemplos de reacciones químicas. Yo le puse dos ejemplos, una en la que el estado de oxidación de las especies no cambia y otra en que el estado de oxidación de las especies sí cambia. ¿Cuál es la diferencia? En que cuando cambia el estado de oxidación de las especies, se puede liberar energía eléctrica en forma de corriente, en forma de flujo de electrones, o eh, se puede, eh, se puede aprovechar entonces esa corriente para que ocurra esta reacción química. Y la otra que no tiene cambio en el estado de oxidación de la especie, está involucrada la ruptura y formación de enlaces, que básicamente tiene que ver con la naturaleza eléctrica de los electrones involucrados, ¿cierto? Valga la redundancia, porque claro, si uno habla de naturaleza eléctrica y habla de electrones como un poco redundante, ¿no? Pues bien, en un sistema electroquímico nosotros aprovechamos entonces ese flujo de electrones como consecuencia de esta reacción química en un sistema como el que ustedes ven acá, ¿ya? ¿Ven la flecha moviéndose, no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, le vamos a poner un puntero para que se vea más bonito ahí, ¿cierto? En un sistema que es una celda electroquímica como la que ustedes ven acá, que la podemos resumir básicamente en esto. ¿Vale? Entonces, cuando en C, que es el contenedor, suceden una serie de reacciones óxido-reducción, porque en la práctica no sucede una sola. O sea, por ejemplo, la reacción de formación de agua a partir de hidrógeno y oxígeno, esa se puede considerar como una reacción redox que proporciona energía. De hecho, curiosamente, esa reacción que yo les acabo de escribir es una reacción química que se está estudiando mucho en el último tiempo, sobre todo por el tema de la generación de energía, electricidad a partir de la celda de combustible de hidrógeno. ¿No es así? Sí, sí. Habían leído de eso, ¿no? Habían visto de eso, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, yo igual lo he leído por encima. Ya, bueno, de todas maneras, yo igual se las voy a sacar más adelante a colación y ustedes se van a dar cuenta por qué. Entonces, cuando se produce una reacción por inyección de electrones, es decir, por la dependencia de una fuente externa de corriente continua, entonces la celda se le conoce como una celda electrolítica. Si se produce de forma espontánea, fíjense la palabra que estoy usando, espontánea, originando un flujo de electrones, entonces a este proceso se le denomina, o a la celda, a la que estamos mirando aquí, se le denomina como celda galvánica o celda voltaica. Entonces, al respecto, lo que yo quiero hacer es llevarlo a contexto, ¿ya? Nosotros dijimos en un comienzo que la electroquímica permite el estudio de producción de energía eléctrica mediante las reacciones químicas que producen en un sistema, y también, entonces, habíamos visto, esto es
el estudio de cambios originados por una corriente eléctrica, que es un proceso llamado electrólisis. ¿De acuerdo? ¿Cómo es que funciona? Entonces, eso es lo que yo les quiero mostrar acá. Si ustedes se fijan, ahí tienen un sistema tipo. Ya tenemos el ánodo, ¿ya? Tenemos el ánodo que tiene, que es el electrodo negativo en una celda, ojo, anoten esto por favor, celda galvánica. Y el cátodo, que es el polo positivo, el electrodo positivo, en una celda galvánica. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque resulta que cuando pasamos de una celda galvánica a una electrolítica, ya pues puede ser un sistema eventualmente de ese estilo, la polaridad del cátodo y el ánodo se invierte, ¿ya? Normalmente, lo que ustedes van a ver en los libros es que el cátodo pasa a ser el ánodo y el ánodo pasa a ser cátodo, como que invierten los nombres de los electrodos. Y eso a veces tiende a confusión. Entonces, por eso yo quiero hacer énfasis en esto. El ánodo en una celda galvánica es el electrodo negativo y el cátodo es el positivo, ¿ya? Entonces, en este sistema, que podría ser perfectamente en su caso la batería de sus dispositivos celulares, de sus teléfonos móviles, lo que ocurre, ¿ya? En presencia de una especie que es electrolito, ¿ya? Un electrolito es una sal metálica que está constituida por un catión, que está aquí descrito como C+, y un anión que es A-, ¿vale? Podría perfectamente ocurrir esto. Pensemos que todos ustedes en este momento están usando sus teléfonos, no están pescando al profe, están ahí mirando TikTok, ¿cierto? Están haciendo uso del dispositivo. En ese preciso momento es cuando un electrón, ¿cierto?, viaja desde el ánodo al cátodo, ¿ya? Produciendo, por ejemplo, el consumo eléctrico mediante, no sé, en este caso que yo tengo acá, el encendido de una bombilla, ¿cierto? Y ese electrón entonces se aloja en el cátodo. Eso, cuando ocurre, ya aquí lo estoy mostrando para un electrón, ¿ya? Eso cuando ocurre, lo que pasa es que el cátodo comienza entonces a volverse menos negativo, y para contrarrestar entonces esta deficiencia de carga negativa proporcionada por el electrón, va a un anión y ocurre un fenómeno que se llama polarización. Lo mismo ocurre a nivel de cátodo, ¿ya? Lo que en consecuencia entonces genera lo siguiente, ¿ya? Una polarización casi total del sistema, ¿ya? Y esto termina por originar el apagado del dispositivo, que es cuando a ustedes sus teléfonos celulares se les descarga. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Ya, una consulta, profe. ¿Y ese intercambio de electrones se produce porque es una reacción espontánea dentro de esta celda galvánica, ¿cierto? Ya. Qué buena la pregunta que tú me haces. Tú, en la noche, llegas a tu casa y cargas el teléfono, ¿cierto? Sí, sí. Ya. Lo enchufas a la corriente. Se carga el teléfono. Perfecto. Al otro día tú lo desenchufas y el teléfono lo usas enchufado o desenchufado. Desenchufado. Entonces, ¿necesitas de una fuente externa para que la reacción en la batería ocurra? No. Por tanto, la reacción, ¿cómo debería ser? Espontánea. Espontánea. Ya. ¿Te diste Vale, cuenta? profe. Sí, sí. Ya. Gracias, profe. Una cosa antes que se me olvide. En este momento tenemos 8 minutos y medio. No sé por qué razón me está tirando que me quedan 10 minutos para cerrar la sesión, así que si se desconecta y se separa toda esta cosa, nos conectamos nuevamente para seguir con la clase, ¿vale? Ok, profe. Ya, perfecto. Listo, profe. Profe, ¿puede volverme a repetir nuevamente lo que le dijo a Pablo? En 8 minutos se nos va a acabar el tiempo de la reunión. Cuando los boten de afuera, cuando los desconecte, ustedes se vuelven a conectar, por favor. No, profe, lo que le explicó sobre el teléfono celular. Ya, a ver. Mira. Vamos a pensar que estamos en esta situación, ¿ya? Se mueve el electrón. Esto es cuando tú estás usando el dispositivo electrónico. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Mientras el bombillo está encendido, es porque hay electrones que pasan del cátodo al ánodo por el circuito eléctrico. De esta forma, ¿ya?
polarizando el electrolito para estabilizar la deficiencia de carga o el exceso de carga eléctrica en cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Mientras eso ocurra, ¿ya? Hasta la total polarización del sistema, entonces el dispositivo está encendido. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes usan el teléfono móvil, cuando están viendo las redes sociales, cuando están ahí en el WhatsApp y toda esta historia? ¿Se entiende, no? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Señor. Este proceso de flujo de electrón y polarización de las fases y todo lo demás ocurre hasta que se nos acaba la pila del dispositivo, que es porque tampoco es eterno. Cuando esto llega a su totalidad, se nos apaga el dispositivo. Y lo que hacemos nosotros, ¿qué es? Cargar el celular. Cargar el teléfono, ¿cierto? El teléfono, cuando está totalmente descargado, está en esta situación. Entonces, en un sistema galvánico, que inicialmente lo era, cuando llegamos a esta situación, entonces el ánodo es menos negativo, es decir, tiene o sea, funciona como polo positivo, y en este caso el cátodo es menos positivo. ¿De acuerdo? Entonces, se nos descargó el teléfono. Llegamos al proceso número 2, que es la electrólisis. ¿Y ahí qué es lo que hacemos? Nosotros básicamente lo que hacemos es cargar el teléfono, ¿o no? Sí, profe. Y ahí usamos entonces una fuente de poder externa que, Profe, perdón, disculpe que interrumpa. O sea que primeramente es una celda galvánica, luego pasa a ser una celda electrolítica, ya que se le suministra una corriente externa. sí, Listo, listo. Ya me quedó claro. Eso era lo que me tenía un poco confundido. No, sí, ya, pero ya. eso es básicamente, y por eso les puse de ejemplo su teléfono celular. Ustedes usan todo el tiempo el teléfono y no tienen idea que ahí básicamente está ocurriendo una reacción galvánica cuando el teléfono está desenchufado, es decir, sin corriente externa, y la reacción electrolítica ocurre cuando ustedes enchufan el dispositivo a la toma de corriente. ¿De acuerdo? Sí, profe, entendido. De Ahora sí. acuerdo, profe. Perfecto. Gracias, profe. Ya. Entonces, vamos a la segunda situación. Ahora ya el proceso que inicialmente era galvánico lo queremos revertir, pero espontáneamente no se puede revertir. Nosotros, si descargamos totalmente un dispositivo móvil, el dispositivo de forma espontánea no se va a cargar, ¿cierto? Cierto. Exacto, profe. Entonces, necesitamos o es necesario la alimentación a través de una fuente externa, que es el cargador de nuestros teléfonos celulares, para poder revertir la reacción y poder entonces volver a usar nuestro teléfono de forma inalámbrica. En ese momento, cuando estamos en esa situación, que es lo que describe entonces la diapositiva que estamos viendo en este momento, tenemos un sistema electrolítico. ¿Ya? Cuando tenemos entonces este sistema electrolítico, igual que en el caso anterior, entonces tenemos el flujo de los electrones que venían desde el ánodo, pero ahora están en el cátodo, ¿cierto? Hacia, en este caso, el ánodo. ¿Ya? Si se fijan, a diferencia del caso anterior, cuando el electrón se movió de un lado a otro, el bombillo, este que está acá, que parece un círculo, ¿cierto? El bombillo no se encendió. ¿Ya? ¿Qué es lo que le pasa a los teléfonos cuando se descargan completamente? Pasa un tiempo antes de que enciendan las pantallas y ya después de una buena cantidad de carga uno los puede volver a usar, ¿no? Así es, profe. Entonces, ese proceso, ya, como ya no tengo el electrón que está desestabilizando la carga acá, ese catión del electrolito vuelve a la interfaz donde estaba inicialmente, que es una disolución. Ah, por cierto, una cosa que me había olvidado de decir, es que estos electrolitos están separados por una membrana. ¿Ya? O sea, el cátodo y el ánodo están separados por una membrana, porque de esta forma se puede aprovechar el flujo de corriente para poder alimentar un dispositivo electrónico. Si estuvieran los dos en la misma disolución, el proceso ocurre de manera tan rápida, ya la carga y la descarga de forma tan rápida, que no es posible aprovecharlo eficientemente, ¿ya? Por eso necesariamente debemos separar el cátodo del ánodo cuando tenemos una batería, una pila o lo que sea, ¿ya?
Más adelante yo les voy a mostrar algún ejemplo y se van a dar cuenta ustedes que siempre el cátodo y el ánodo están separados. Y es precisamente para poder generar este fenómeno de flujo de electrones que puede ser aprovechado, ¿cierto?, para alimentar un dispositivo electrónico. ¿De acuerdo? Bien. En este caso, entonces, ya habíamos descrito que el electrón con la fuente de poder externa va desde el cátodo, que ahora es el polo negativo, al ánodo, que ahora es el polo positivo, y este proceso se repite restableciendo entonces el sistema inicialmente, o sea, como teníamos la pila antes de que se descargara completamente. ¿De acuerdo? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe, por profesor. mi parte sí. Sí, profe. Ya, Eso entonces, por decirlo. entonces vamos resumiendo algunas cosas. En una celda galvánica, o pila o batería, ¿ya? La reacción redox es de manera espontánea. Cuando ustedes están usando su teléfono de manera independiente de la corriente domiciliaria. Por tanto, si es espontáneo, su delta G, su energía libre de Gibbs, va a ser entonces, esto está raro. Está al revés, profe. Está al revés, Debería ser ¿cierto? negativo. Sí, yo Sí. lo escribí al revés, pero claro, debería ser menor que 0. Mientras que en la celda electrolítica debería ser mayor que 0. ¿Ya? En breve nos vamos a desconectar, así que vamos a dejar hasta aquí y vamos a volver a conectarnos, ¿vale? Vale, profe. Vale. Profe.